Muy bienvenidos a todos en ese servicio, ese culto de los sábados. Como pueden ver, no estoy en mi casa, en mi estudio, pero no hay problema porque lo más importante es la palabra de Dios, no tanto el alrededor. Pero gracias por conectarse con nosotros y le damos gracias al Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Nosotros somos salvos nada más por la sangre de Cristo, no por obras, y por la resurrección de Él el tercer día. Sabemos bien y vamos a explicarlo una vez más para los que se están conectando con nosotros por primera vez que ser salvo quiere decir creer en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice Juan 1:1, que es la palabra de Dios, porque dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues sí, creer es creer en el Señor Jesús, que es la palabra de Dios, entonces es creer en la palabra de Dios. Eso hay que repetirlo cada vez hasta que empezamos a entender la importancia de la palabra de Dios y hay muchos que sí debaten que en realidad eso fue un libro escrito por hombres y hasta ciertos que se llaman cristianos o se dejan llamar cristianos como los católicos o otros que sí en realidad no siguen la palabra de Dios. Y en ese caso tenemos un problema. Porque si no tenemos esa relación diaria, continuativa y cercana con la palabra de Dios, pues entonces no hay otra opción que estar pendiente de los hombres. Y estar pendiente de los hombres no es una buena opción. Así que sabemos que la palabra de Dios es el Señor Jesús, la eterna palabra de Dios, y cuando creemos en Él, creemos en la palabra de Dios, es decir, empezamos a caminar en obediencia. Cuando caminamos en obediencia, como siempre estamos repitiendo, nos enseña el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, que recibimos el Espíritu Santo. Pues entonces, con esa base, podemos empezar a leer y ver la palabra de Dios en lo que la palabra de Dios es. Es decir, no es algo muerto, no son palabras muertas escrita por hombres, sino es algo vivo. El agua viva nos enseña Juan 4:10. Esa agua viva, el Espíritu Santo dentro de nosotros, es al mismo tiempo el escritor de la palabra, la misma palabra que es la eterna palabra de Dios. Así que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, tenemos que ponernos en una condición donde estamos escuchando directamente de Dios. No es algo que uno dice, bueno, eso es un libro y tengo que entenderlo. No, 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 no. Tú tienes que decir, yo voy a ver qué dice Dios. Cuando usted abra ese libro, ese es el primer paso. Segundo paso, porque es Dios que está hablando, ustedes pueden dialogar con Dios. Claro que usted no puede dialogar con un libro de alguien que escribió y murió, porque ahí no hay nada. Pero con Dios sí podemos tener esa forma de diálogo. Entonces, yo siempre digo, cuando empiezo a leer la palabra, digo, Espíritu Santo, con mi boca así afuera, digo, Espíritu Santo, por favor, explícame la palabra. Hay que hablar con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a decir, Espíritu Santo, por favor, explícanos esa palabra. Vamos a ver en el libro Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estudiar ese capítulo hoy con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a ver exactamente qué dice eso. Es muy importante entender que la palabra de Dios no es un capítulo acá, otro capítulo allá, sino es un libro completo de 66 libros. El contexto de cada versículo es la Biblia completa. Eso hay que entenderlo muy bien. Porque alguien dice, sí, pero el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento es otra cosa. No, 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 no. Hay que entender lo que es un libro completo. Entonces, en el capítulo primera de Juan 3, no vamos a ver algo que es separado o diferente de lo que dice la palabra. No podemos decir, oh, bueno, sí, pero
Yo creo en Juan 3:16, pero el resto no sé. No, lo que dicen en cualquier capítulo cuadra perfectamente con el resto de los capítulos. Entonces, primero de Juan 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos has dado el Padre. Eso es muy importante porque cada palabra tiene su sentido, ¿verdad? Dice, mira qué tipo de amor, mira qué tipo de amor nos ha dado el Padre. Está hablando de amor, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. Él te está diciendo, y acordamos que ese es el Espíritu Santo escribiendo. No es Juan escribiendo. Bueno, sí, está usando Juan. Entonces, Dios mismo te está diciendo, mira qué tipo de amor yo te he dado para llamarte hijo de Dios. Por eso es el amor. De ese lado tenemos el amor, ¿verdad? Del otro lado dice, por eso que el mundo no nos conoce. Te está diciendo, Dios te ama, pues entonces el mundo no te conoce. Vamos a empezar a ver que hay esa distinción, ¿verdad? Porque no le conoció a él. Ahí tenemos una primera distinción. Desde un lado, el amor increíble de Dios hacia nosotros. Del otro lado, el hecho que por eso el mundo no te conoce. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que hay más que viene. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, nosotros tenemos una herencia en ese momento que es tan y tan especial. Eso es una posición de tan privilegio, como decir, que pero todavía no has llegado a ese nivel tan alto que va a ser cuando sea la venida del Señor y nosotros vamos a ser junto con Él. Es decir, el principio de ese capítulo te está hablando de una distinción entre el mundo y nosotros, entre los cristianos y el mundo, que es algo tan y tan especial que uno tiene que estar pendiente de esa diferencia. Dice entonces el versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿por qué? Porque sabremos en Hebreo 11 que donde el Espíritu Santo nos explica cuál es la esperanza, ¿verdad? La fe es algo, es la evidencia de algo que no se ve, ¿verdad? Es evidencia. Es decir, que es algo que sí tú puedes conocer sin ver. En ese caso, aquí lo está diciendo, esa esperanza, todo aquel que tiene esa esperanza en él, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pasa? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Wow. Vamos a pensarlo bien. Vamos a ponernos en esa condición donde el Señor te dice, mira qué tipo de amor te estoy dando. Porque el mundo te dice, sí, no te preocupes, todo va a estar bien, no hay problema. Nos vamos a preocuparnos de eso más tarde. Vive tu vida, tómate tu trago, ve a tu fiesta, disfruta tu vida. Sí, no hay problema con esa realidad, pero digo, aquí te está diciendo que, porque tú sabes que tienes esa herencia que es eterna, y te han llamado, el Señor te llamó hijo o hija de Dios, ya el resto no es importante. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Empiezas a purificarte como Él es puro. Pero la iglesia nos enseña eso. No habla de purificación. La iglesia dice, todo, no hay problema, cualquier cosa está bien. No, pero estamos diciendo, esa es la palabra de Dios. No es un capítulo aparte. No es que vamos a sacar ese capítulo de la Biblia porque hay otro capítulo que son más fáciles. Primero que todo, yo no veo ningún capítulo fácil. Simplemente veo mala interpretación de hombre que no piden al Espíritu Santo de explicárselo. Nosotros podemos abrir cualquier capítulo y cualquier versículo de la Biblia.
y el mensaje va a ser el mismo. Pero vamos a seguir aquí para ver en realidad lo que estamos empezando a entender. Entonces, ya empezamos a ver que hay como dos categorías, ¿verdad? Aquí dice versículo 4. Todo, no algunos, sino todo aquel que comete, ¿qué? Pecado, ¿verdad? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, no estás hablando de un grupo de gente que es lo que comiten pecado, ¿verdad? Que encima de todo, no solamente está cometiendo pecado, sino que también está infringiendo, destruyendo la ley. Dice versículo 5, y sabéis que él, que es el Señor Jesús, apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Estamos viendo la relación entre el Señor Jesús, que no tiene pecado, el hecho que él vino para quitarnos lo pecado. Ustedes me están escuchando, la palabra misma lo están diciendo. ¿Para qué? Para quitar el pecado. ¿Cómo puedo yo seguir en pecado si me han quitado el pecado? Si me lo han quitado, entonces no puede estar ahí. Te lo dice la palabra. Me quitaron mi pecado, pero yo sigo en mi pecado. Por esto no te han quitado nada entonces. Pero que si tú tienes todavía pecados, es a decir que no te lo han quitado. Me han quitado el cáncer, me hicieron una operación, salió todo muy bien, ya no tengo más cáncer. Perfecto, entonces ya te quitaron el cáncer. Sí, todavía está ahí, pero me lo quitaron. Pues no te quitaron nada entonces. Esa operación no trabajó. Es el mismo sistema con el pecado. Él vino para quitarte el pecado. Si tú todavía tienes el pecado adentro, esa operación no trabajó. ¿Por qué? Porque si tú fuiste al hospital, si el Señor estaba listo para hacer la operación, pero al último momento tú dijiste, no me siento bien, me voy a mi casa. ¿Cómo pasó con mi esposa? Mi querida esposa Wamaris, el día que le descubrieron que ella tenía un aneurismo en el cerebro, ella dijo, muy bien, ¿sabes usted qué voy a hacer? Voy a mi casa y voy a discutir con mi esposo lo que vamos a hacer. ¿Qué le dijeron a ella? Si tú te vas a tu casa, no regresa viva en la mañana. ¿Qué pasó? Tuvieron que operarla en ese mismo momento, ¿verdad? Wow, qué revelación. Esa es la posición de nosotros. El Señor te está diciendo, tú tienes un aneurisma en tu espíritu. Se llama pecado. Y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no me siento tan mal. Déjame ir a mi casa y déjame discutir eso. Voy a ver qué hacer y regreso mañana. Y el Señor te está diciendo, si tú regresas mañana, tú vas a estar muerto. Ahí mismo estamos viendo lo que dice aquí en Primera de Juan 3, ¿verdad? Vamos a seguir. Gracias a Dios Todopoderoso. Dice entonces versículo 6. Todo, no algunos, todo aquel que permanece en él, no peca. Ahí está en la palabra de Dios. No es Carlos que está inventando cosas. Yo estoy leyendo exactamente lo que dice la palabra. No le ha visto ni dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, entonces ahí estamos viendo la segunda categoría, ¿verdad? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a leer ese versículo otra vez. Primera de Juan 3, versículo 6. Hay dos grupos, no tres, no cuatro, no algunos, sino todo aquel, ok, dice aquí, versículo 6, todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En el Señor Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Vamos a despertar la iglesia o vamos a seguir con la
cristianidad de papel de ese momento. ¿Vamos a empezar a hablar la verdad o vamos a seguirlo con los pastores que tienen que hacer lo que tienen que hacer para no sé cuál razón? Y no están hablando que la gente tiene un aneurisma en el espíritu y mañana se van a morir. Usted me dice si estoy hablando algo que no está en la palabra. Sigo paro, como dice ese pastor. Vamos. Dice entonces, versículo 7. Hijitos, nadie os que engañe. Te lo está diciendo, aquí está hablando el Espíritu Santo, no está hablando Carlos, ni está hablando Juan, sino el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de su misma palabra, hijito, no nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que le quitaron el cáncer ya no tiene cáncer. Pero si el cáncer todavía está adentro, pues no se lo quitaron. La operación no trabajó. Como él es justo. Pero versículo 8 te da el otra categoría. Entonces, si usted está tomando notas, tienen que poner como dos columnas. De un lado, lo que permanecen en él. Del otro lado, lo que pecan. Son dos grupos y lo vamos a ver dentro de un rato que tienen dos padres diferentes. Dice entonces, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, columna número 1, como él es justo. En la otra columna, el que practica el pecado es de quién? Del diablo. No dice, oh, pobre oveja, se perdió, no se sintió bien. Sí es posible caer, sí, pero estamos hablando de quien practica, de quien hace eso normalmente, de quien está bien haciendo ese tipo de pecados. Bueno, ¿cuáles son los pecados entonces, hermano Carlos? Danos la lista. Perfecto, la lista es la palabra de Dios. Hay que leerla para entenderla. Nosotros hablamos de Efesios 5, Gálatas 5, 1 Corintios, Primera de Pedro. Ya hemos hecho muchas enseñanzas en eso. En ese caso no estamos viendo la lista de los pecados, que son lo que los frutos de la carne, sino estamos entendiendo que hay dos categorías. Los hijos de Dios y del otro lado, ¿quién? Los hijos del diablo. Aquí lo dice. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Mis hermanos y mis hermanas, si no empezamos a entender ese mismo plan de Satanás, estamos muy mal. Tenemos ese aneurisma y vamos a regresar al caso de mi querida esposa. Imaginamos que venga el doctor y diga, sí, es verdad, usted tiene ese aneurisma, pero quizá pase en la mañana. Usted descansa, usted va a descansar. Tómese ese tecito. Si toma un tecito, usted se asienta ahí tranquilita. Quizá en la mañana ya eso. Eso no es así. Eso es un problema grave. Y eso es un problema que hay que hacer una operación inmediatamente, ¿verdad? Pero en ese caso, el diablo te está diciendo, tómese el tecito, no se preocupen tanto. Hay otra opción, vamos a ver, yoga, meditación, vamos a hacer un viaje a México, vamos a Tulum, vamos a esos sitios y vamos a hablar con esa señora, ese señor que tienen algo especial y le van a hacer un baño, le van a dar una cosa especial y eso se va de una... ¿Y la mañana qué pasa? Tú estás muerto, muerto porque no escuchaste la verdad del doctor verdadero que te dijo, hay que hacer esa operación ahora. Y estamos hablando de la misma cosa, el evangelio te está diciendo, hay que hacer esa operación ahora. Mi querido, ustedes saben a quién le estoy hablando, porque yo le quiero mucho a ustedes. No hay tiempo, porque la vida no es en la mano de nosotros.
hay dos familias, la familia de Dios, la familia del diablo. Esas dos familias tienen comportamiento muy diferentes y hay que empezar a verlo. Vamos a seguir a ver qué dice. Aquí dice, en versículo 9, primera de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Puede caer una vez en cuando, digo, algo pequeño, yo le grité a mi esposa, me olvidé de hacer la cama, algo pequeño, digo. No estamos hablando que, bueno, ¿sabes qué? Déjame matar a alguien, pues fue una vez, pues nada más una vez. Porque aquí vamos a regresar al problema, ¿verdad? Vamos a regresar al problema. Por eso hay que pasar los días de rodilla en la palabra, ayunando, pidiéndole al Señor que nos enseñe dónde está la mentira, porque todo que el diablo te deja en tu vida sigue separándote desde Dios. Él te deja cosas, televisión, otras cosas que te separan del amor de Dios, porque Dios, hay ciertas cosas, ya lo he explicado muchas veces, que son abominaciones. Y el Señor dice, hasta que tú no te quites eso, yo no te puedo ayudar. Te estoy diciendo que eso no está bien, quítalo, ponte en una posición espiritual mejor. Así que ahí podemos empezar a tener una disciplina. Pero el diablo te dice, no, eso no es importante. No, eso no. Lo que cuenta es el corazón. Pero te dice Jeremías 17, versículo 9. ¿Qué dice de Jeremías 17, versículo 9? Vamos a verlo. Vamos a verlo acá porque ciertas cosas hay que leerla en la palabra. Jeremías 17. Aquí dice, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Estamos entendiendo? Ahí es donde empieza Satanás a decirte, no, pero si tú te sientes bien, ¿cuál es el problema? Tú tienes que sentirte bien. Aquí es donde uno entiende que Satanás tiene un plan que es usando la carne. Él usa la carne, es decir, lo que te hace sentir bien, te hace sentir más cómodo. Usted me está entendiendo, están empezando a ver algo especial. Yo quiero enseñarle ese capítulo. Lo tengo aquí en mi Biblia, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a verlo acá. Segunda de Reyes 13. ¿Ok? Yo se lo voy a enseñar acá. Segunda de Reyes 13 para enseñar que la carne no sirve. Segunda de Reyes, ¿ok? Aquí lo tenemos. 13. Versículo 14. Dice. Versículo 14. Segunda de Reyes 13, versículo 14. ¿Estaba quién? Eliseo, ¿verdad? Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió. Usted tiene que explicarme eso. Me lo enseñó el Señor el otro día, hace como 3 días. Yo estaba en el tren, abrí esa palabra y empecé a leer. Y yo dije, wow. Mire, Eliseo, el hombre de Dios, que tiene la doble porción de Elías, está que enfermo de la enfermedad de que murió. El profeta de Dios, hombre de Dios, caminando recto con Dios, que está que enfermo. Claro que sí, porque es el propósito de Dios. Pero no, yo tengo que ser sano porque ese es mi derecho, como que puede ser. Tú puedes pedirle cualquier cosa a Dios. Juan 14, 14. Piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Sí, es bajo a la voluntad del Padre. Porque Eliseo
Eliseo, el mismo profeta de Dios, con doble porción, está enfermo de la enfermedad que lo iba a matar. Usted me está entendiendo que es la carne no vale nada. Pero ¿qué pasa con el mismo Eliseo? Ese es un capítulo muy bueno, se lo recomiendo que usted lo estudien. Vamos a ver que en el mismo capítulo, 2 de Reyes 13, ¿ok? Vamos a ver al versículo 20 qué pasa. Versículo 20, después que algo pasó en el medio de esos versículos, ¿ok? Eliseo hizo algo increíble, pero aquí dice, versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Pues Eliseo murió, ¿verdad? Lo pusieron en su sepulcro. Pero mire lo que dice el versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Lo echaron ahí. Mira, aquí al sepulcro lo echaron. Y cuando llegó ese muerto a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Usted está entendiendo que Dios no necesita tu carne para hacer milagros. Hasta con los huesos muertos de Eliseo, él puede resucitar los muertos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el único Dios, no hay otro Dios. Que dijo en Juan, gracias Señor, gloria todopoderoso. Vamos otra vez a verla en primera de Juan 3. Vamos a regresar al primer versículo del capítulo, donde él dijo que mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de ese Dios que puede resucitar muertos con los huesos de un muerto. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, Satanás, tienes que hacer todo lo posible para usar la carne de ustedes y tenerlo en pecado. ¿Usted me está entendiendo? Si no abrimos los ojos a esta realidad, especialmente en esos días donde todo lo que tenemos alrededor y para que nosotros seamos, como se dice en inglés, complacent, como se dice en español, no sé, pero como decir, ¿cuál es la palabra en español? Donde uno no quiere ya ni hacer nada porque todo sale cómodo. ¿Será complacido? Complacido. Vamos a decir complacido. ¿Usted me entiende? Tenemos agua caliente, tenemos toilet, el papel con 3, 4 hojas, con el olorcito bien suavecito, la comida buena, la nevera, y 3 neveras, y 4 neveras, y 5 camas. Vivimos como reyes. Conforme, perfecto. Gracias, hermanos Reyes. Conforme. Somos así conforme. Todo nos sale fácil. Pero esos profetas vivían en camas cualquiera, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin nevera, sin toilet, sin el papelito del oso, sin nada. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué excusas tenemos nosotros para no vivir una vida completamente dedicada a Dios? En todas las cosas, porque sí, uno tiene que trabajar, claro, uno tiene que salir a hacer su cosa. Pero vamos a regresar a 1 de Juan, ahora que entendemos en realidad quién es Dios. Vamos entonces a ver aquí en el versículo 9, donde estábamos diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Estamos hablando el otro día en el culto en inglés, que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo.
Imagínense ustedes ahora, mañana, ya ahora, la próxima hora, después del culto, que salgan a la calle, empiecen a caminar y repitiendo en su mente, yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive adentro del templo. Esa es una realidad, no es una idea. Es decir, que ustedes son el templo. Le están enseñando a todo lo que ven afuera. Mira ahí el templo del Espíritu Santo. Usted tiene que entender eso. Yo se lo voy a explicar así, para que lo que tienen oídos puedan escuchar. Yo soy arquitecto, ¿verdad? Bueno, por lo menos entrenado como arquitecto. Ya mi vida es un poco diferente, pero todavía tengo cierto conocimiento. Si yo diseño vamos a decir, un edificio muy lindo, ¿verdad? Con toda la ventana, de cierta forma, las paredes, los colores, los materiales. Algo tan especial, un museo especial, un aeropuerto muy lindo, algo especial, ¿verdad? Usted puede imaginarse uno de la iglesia o uno de los palacios que ustedes tienen en su ciudad. Yo dibujé y puse todos los detalles perfectamente, le puse todo lo material exactamente donde viene. Bueno, me voy de vacaciones después que el edificio está terminado, regreso un año después. Me lo pintaron, me pusieron otras ventanas, me pusieron decoraciones, me pusieron flores, me pusieron un montón de porquería. ¿Para qué? Porque dicen, pero mire, arquitecto, cómo se ve bien. Y yo miro eso y digo, pero eso es una abominación, porque ustedes cambiaron mi diseño. No pueden ponerle ni una flor si yo no le digo que eso se puede. Yo lo hizo perfecto. ¿Por qué ustedes empiezan a ponerle cosas encima? Imaginamos entonces ese mismo concepto con nosotros. Bueno, entonces, hermano Carlos, ¿tú estás diciendo que tenemos que caminar desnudos? No. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una vestimenta. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es caminar como somos y otra cosa es aceptar el diseño del diablo en ponerlo nosotros cuando somos no la representación, cuando somos el templo del Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Alguien tiene que vernos y decir, ese es un cristiano. Desde lejos, ese es un cristiano. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu Santo tiene que ser más fuerte que la luz del mundo. Usted me está empezando a entender. Vamos a seguir leyendo acá. Dice entonces acá, versículo 10, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tiene esas dos columnas, ahí hay dos columnas, hay que ponerle dos categorías más, bueno, dos calidades más. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermano no es solamente mis hermanos y mis hermanas de mi madre y de mi padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, estamos acordándonos que estamos hablando que la palabra de Dios es una palabra entera. Como se dice en inglés, by the way. Me regañaron la semana pasada porque tuve el servicio de nada más de 30 minutos. Ya vamos en 48. Que no, hay otro límite que no podemos pasar la hora. Entonces tenemos nada más 10 minutos. ¿Okay? No puede ser media hora, pero no puede ser más de una hora. Así que vamos a intentar hacerlo eso bien para llegar donde tenemos que llegar. Aquí está diciendo, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra de Dios, que es una palabra, dice, ama a tu enemigo. Ama a todo lo que te persiguen. Ama a lo que no puede ser amado. Es decir, que ese amor es otra forma de amor. No es solamente amar por el hecho de amar. Es amar lo que Dios ama. Y Dios ama la misericordia, ama el perdón, ama la paz.
En eso nosotros como cristianos, como templo del Espíritu Santo, tenemos que llevar paz a donde llegamos. Tenemos que llevar la luz de Dios a donde llegamos. Entonces dice, versículo, en el versículo 11, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero amar no es, dame un besito, vamos a comer juntos, es, mira hermano, mira hermana, de lo que dice la palabra de Dios, te estoy enseñando que eso no está bien. Porque yo te amo, porque amo a tu alma, a tu espíritu. Sí, te amo también. Vamos a compartir un rato juntos, está bien. Pero no es ese el amor. El amor es, mira, ahora estás en pecado o estás haciendo algo que no es bajo la palabra de Dios. Tienes que cambiar. No porque yo te lo digo, sino que te invito a verlo en la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, vamos a sentarnos, vamos a entenderlo juntos, vamos a orar. Yo voy a ayunar contigo, vamos a hacerlo juntos. Ese es el amor de que está hablando. Porque el amor no es el amor de ese momento, es el amor de la eternidad. Y para llegar a esa eternidad, tenemos que ayudarnos uno al otro. ¿Cuántas vírgenes existían? 10, ¿verdad? Pero 5 tenían sabiduría. Y ustedes creen que esas 5 estaban, vivían una en una casa y una en la otra. No, estaban juntas. Mira, Guadalupe, ahí te falta aceite. Ve, búscalo. Mira, Lucía, ahí la camiseta se ve como un poco arroñada. Vamos a plancharla. Se estaban ayudando una a la otra, ¿verdad? Ese es el trabajo de la iglesia. No juzgando, pero si no, mira, yo creo que aquí tenemos un problema. Vamos a estudiarlo junto a la palabra. Vamos a hablar con el pastor. Vamos a preguntarle al cierto y cierto y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos explique. Hay que hacer ese trabajo, ¿verdad? De amarnos uno al otro. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Ahí es donde vemos la diferencia, pero no se ve tan mal. ¿Qué mal hizo él? Él nada más trajo unos vegetales y pero qué mal. No, porque no es la cosita, sino todo adentro de uno, desde el corazón, dice la palabra, desde el corazón malo salen obras malas. Y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El Señor me habló. Al principio me dijo, como me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Y yo ahora entiendo que ese es no el problema, sino es la realidad. Porque si uno habla la verdad de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer y empieza a vivir bajo esa palabra, te van a odiar. ¿Por qué? Oh, pero tú era un discriminador. Y tú eres un separador de gente y no acepta eso y no acepta eso. Yo no tengo que aceptar eso. Es la palabra de Dios que me enseña lo que es lo que Dios ama y lo que Dios odia. Primera de Corintios 13, versículo desde 1 a 4. Nosotros sabemos, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí es donde entendemos que ese amor no es posible para los humanos, sino que eso es un amor que llega directamente desde el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros y desde ese templo empieza a trabajar para afuera. Pero uno tiene que tener las ventana abierta del templo, tiene que tener el templo limpio, tiene que limpiar el patio afuera, tiene que tenerlo en una condición buena. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda seguir a hacer tu trabajo.
tu trabajo es mantener el templo en condición ideal. ¿Verdad? ¿Verdad? En eso dice, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es cuando empezamos a ver lo que dice la palabra está diciendo que lo que peca, un ejemplo en ese caso, homicida porque tiene odio en su corazón, como dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6, 7, ya ese odio es suficiente para mandarte al infierno o mandarnos, porque yo no soy arriba de nadie, ¿verdad? Dice, en eso, versículo 16, hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú tienes la posibilidad, ¿ok? No está diciendo busca la forma, pero si tú tienes y hay alguien, un hermano o hasta una persona que necesita y tú no lo ayudas, ¿dónde está el amor de Dios? Yo lo digo y sigo diciéndolo. Los cristianos son los que más rápido huyen. Yo tengo musulmanes y ateos que siguen viniendo a mi casa preguntándome que son dispuestos a ayudarte. Pero ¿dónde está el amor de Dios en los cristianos? Hay que acordarnos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a ver exactamente cómo ese espíritu continúa a cambiarnos. Dice aquí, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El capítulo sigue y eso es un capítulo increíble. Le recomiendo estudiar. Y aquí, si están entrando ahora, perfecto, gracias. Póngase en mute. Lo que hemos aprendido es algo bien especial. Hay dos grupos. Lo que aman a Dios, los hijos de Dios, y lo que pecan son los hijos del diablo. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la sabiduría y las maneras de mantenernos siempre viviendo en Él. Le vamos a pedir que el Espíritu Santo haga ese trabajo que nosotros no podemos hacer. Le vamos a pedir que el Espíritu Santo nos abra los ojos para ver las mentiras del diablo que existe alrededor de nosotros en todas las cosas. Nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que todavía estamos haciendo que no le agradecen a Dios, pero Dios nos da tiempo. Dios nos manda una señal, como le mandó a mi querida esposa Wamaris, tiene que ir al hospital, ¿verdad? Una voz le llegó en su cabeza, le dijo, tienes que ir al hospital. Y ella no tenía en realidad nada de especial. Alguito en el brazo, pero no tenía, al final resultó no tenía nada que ver. Pero el Señor nos está diciendo, tú tienes que ir al hospital. Tiene que ir al hospital. Ese es un hospital espiritual, es decir, tú tienes que llegar a donde mí. Ahí cuando tú llegues en ese hospital, yo voy a hacer la operación. Imaginamos el Wamaris que llegó al hospital y el doctor dice, ¿quieres hacerla tú la operación o la voy a hacer yo? ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, no sé, doctor, si usted opina, yo quizá pueda hacerla. Claro que no. No es una operación que nosotros podemos hacer. Es Él que nos va a quitar ese aneurismo, ese cáncer, lo va a quitar Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sometimos. Por eso en el hospital te ponen dormido. Porque si no, tú huye para afuera cuando tú ves el cuchillo. Pero el Señor te dice, dame tu fe. Pon tu fe en mí y vas a ver que yo voy a hacer ese cambio. Te voy a cambiar. Te voy a sacar. Te voy a sacar de la familia del diablo y te voy a poner en mi familia.
Después de ahí, tú estás limpio. Sigue limpiándote y deja que el Espíritu Santo te limpie, el Espíritu Santo te cambie, porque tú verás que eso sí vale la pena para compartir la vida eterna conmigo. El Señor le bendiga a todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente.